En este video incursionamos en la aplicación de la teoría económica subjetiva, donde la significación marginal cobra mayor relevancia, al asumir que el consumidor cuantifica la utilidad marginal de un bien en términos de otro, según las circunstancias, pero particularmente en razón de la abundancia o escasez de los bienes en un momento determinado. Precisamente los economistas de la teoría subjetiva hablan de la significación marginal, o sea, lo que significa en términos marginales la cantidad de un bien a la cantidad de otro bien. Para ello, para demostrar que efectivamente hay una diferencia significativa entre optar por una u otra opción, crearon este instrumento que se llama tasa marginal de sustitución, que usualmente acostumbramos a plantearlo como términos abreviados con mayúsculas TMS. O sea, la TMS, o sea, la tasa marginal de sustitución, es la cantidad de un bien o servicio. Ya sabemos que las tablas de indiferencia representan bienes o servicios, igual, satisfactores, pues, de necesidades del sujeto. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la cantidad de un bien o servicio que el sujeto, o sea, el individuo, la persona, el consumidor, el demandante, está dispuesto a ceder, o sea, a dar, a otorgar o a sacrificar o a dejar de consumir por una unidad adicional de otro bien que desea incrementar. Es adicionar. Estoy dispuesto a dejar de consumir una manzana, pero sí, a cambio, logro obtener 4 peras más o 3 peras más. O a la inversa, voy a estar dispuesto a sacrificar 3 peras si logro consumir una manzana más. O sea, me es igual. O sea, la satisfacción que me brindan las manzanas y las peras en los términos de intercambio al cual estoy proponiendo me es igual. O sea, si estoy dispuesto a dar 3 peras por una manzana, o a la inversa, estoy dispuesto a dar una manzana por 3 peras. De cualquier manera, me es indiferente. Por eso la tasa marginal de sustitución se evalúa dentro de la misma tabla de indiferencia o dentro de la misma curva de indiferencia. Eso significa que no se modifica el nivel de satisfacción, simplemente pasa del consumo de una determinada cantidad de un bien a cambio de aumentar o disminuir la cantidad de consumo de otro bien. Entonces, para hacerlo operativo, tenemos acá una expresión algebraica que nos dice la tasa marginal de sustitución de Y por X equivale a estar dispuesto a sacrificar una determinada cantidad de Y a cambio de aumentar el consumo de X. Estas figuras, que son triángulos, uno invertido y otro normal, significa algebraicamente o matemáticamente el decrecimiento o el decremento de Y a cambio de aumentar el incremento de X. Pero esta es una situación diferente de esta. No es lo mismo decir tasa marginal de sustitución de Y por X que decir tasa marginal de sustitución de X por Y. ¿Por qué? Porque al final, cuando hacemos operativo esta expresión, vamos a obtener un cociente numérico, o sea, un valor. No es lo mismo decir, voy a sacrificar una manzana por 3 peras que 3 peras por una manzana. Bien, es lo mismo. Pero en términos de peras, ¿cuánto se sacrifica para obtener una unidad adicional de manzana? O a la inversa, ¿cuánto tengo que sacrificar de manzana, en términos de manzana, para poder obtener una unidad adicional de pera para el consumo? Entonces, por eso no significa lo mismo. Aquí hay una breve, digamos, representación en blanco y negro de lo que estoy diciendo. La tasa marginal de sustitución representa un valor o el valor objetivo, porque se refiere al número de unidades que el sujeto estaría dispuesto a dejar de consumir a cambio de agregar a su consumo una porción o una unidad adicional del otro bien. Observen que puede ser una porción, esto equivaldría a una fracción o una unidad completa adicional del otro bien. Ojo con que no es un valor monetario, sino un valor en términos de bien. Por ejemplo, la tasa marginal de sustitución de las naranjas a cambio de peras es 0.5. ¿Qué significa
este valor, este cociente. Lo que significa es que el sujeto, el consumidor, estaría dispuesto a dejar de consumir la mitad de una pera a cambio de consumir una naranja adicional. Aquí faltaría la palabra adicional para que estemos en los mismos términos en los que estamos manejando la teoría. Porque recuerden que lo marginal, dijimos cuando vimos el análisis de la utilidad marginal, es la unidad adicional, lo que está al margen, lo que está de último. Entonces, acá lo que significaría es que este sujeto en ese tramo, en ese segmento de la curva o en ese intervalo de la tabla, lo que está representando es que va a dejar de consumir, está dispuesto, acepta dejar de consumir la mitad de una pera, si a cambio logra aumentar su consumo de naranjas en una naranja. Entonces, por eso es que este instrumento nos permite establecer el tipo de cambio, que puede ser un valor fraccionario, ya lo dije, o mixto, pero en todos los casos es a cambio de una unidad del otro bien. Aquí de nuevo, la representación, tasa marginal de sustitución de Y por X, que, o bien, tasa marginal de sustitución de X por Y. ¿Cuál es la clave? Porque aquí hay una clave para que no nos confunda. ¿Cuándo estamos hablando de peras por manzanas y cuándo estamos hablando de manzanas por peras? O de hamburguesas por helados o helados por hamburguesas. O casas por carros, carros por casas. Depende, ¿va? ¿Qué representa la Y y qué representa la X? Pero en los términos aquí planteados, observen que el valor que se decrementa o se reduce es Y. Y la Y es la que aparece acá, a la par de la S, ¿eh? Tasa marginal de sustitución de Y por X. Algunos dicen al revés, o X a cambio de Y, pero eso a veces confunde. La clave es que veamos, observemos cuál es la letra que aparece pegada aquí a TMS. Es Y por X. Ah, ok. Entonces la Y es la que se sacrifica, la que se reduce, la que se decrementa a cambio de aumentar X. Contrario es tasa marginal de sustitución de X por Y, porque cuando lo expresamos así, algunos dicen Y por X, que es igualmente válido, pero que podría dar lugar a confusión. Entonces decimos tasa marginal de sustitución de X por Y, porque eso es lo que tenemos aquí, ¿va? Eso representaría una multiplicación en términos algebraicos, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a obtener es el cociente o el coeficiente de la tasa marginal de sustitución de X, que es lo que se va a reducir o decrementar a cambio de aumentar el consumo de Y. Aquí ya tenemos un ejercicio, un ejemplo de cálculo para que veamos cómo es que funciona este análisis. Y aquí recalcamos, no es lo mismo tasa marginal de sustitución de Y por X que tasa marginal de sustitución de X por Y. Observen, la Y va arriba como numerador. Es el bien que se reduce o decrementa, mientras que X es el bien que aumenta o se incrementa. O aquí en este caso, que es al revés, la cantidad que se reduce es X y la cantidad que se incrementa es Y. Entonces, por ejemplo, en este tramo, en este segmento, en donde hay un cambio en las unidades que el sujeto plantea como posibilidades de consumo. El sujeto dice aquí, me da lo mismo optar por la combinación 7.5 unidades de X y 10 de Y, o pasarme a consumir 12 unidades de X y 6 de Y. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Estoy aceptando que para poder aumentar el consumo de X, tengo que sacrificar consumo de Y. Aquí aumenta en términos absolutos, de 7.5 a 12, aumenta en 4.5 unidades. Y acá, en términos absolutos, la diferencia entre 6 y 10 o 10 y 6, pues son 4 unidades. Entonces hay un sacrificio a cambio de una compensación, o un sacrificio de X a cambio de una compensación en consumo de Y, o un sacrificio en consumo de Y a cambio de un aumento en el consumo de X.
Pero acá lo tenemos en términos absolutos. Y lo que queremos establecer es la tasa marginal de sustitución. O sea, esa tasa está al margen, esa unidad adicional. No queremos saber lo de las 4.5 unidades o de las 4 unidades en su conjunto. Queremos saber la relación que hay en términos de una unidad adicional. Entonces, para ello operamos. Acá, queremos saber la tasa marginal de sustitución de Y por X. Entonces, Y. ¿Cuáles son los valores de Y? 10 y 6. ¿Cuál es su diferencia? 10 menos 6 es 4. Lo pudimos haber planteado al revés si ustedes querían. 6 menos 10. Nos hubiera dado aquí menos 4. O sea, el valor en términos absolutos no ha cambiado. Luego, la cantidad que aumenta, lo que queremos saber en cuánto aumenta el consumo de X. Pues, si de 7.5 pasó a 12, hay una diferencia de 4.5 unidades absolutas. Si lo planteamos así, o lo podemos plantear al revés, 12 menos 7.5. La respuesta absoluta va a ser siempre la misma, 4.5. Pero lo que queremos es saber el cociente numérico o el coeficiente, que es el tipo de cambio de un bien en términos del otro. Entonces, cuando resolvemos esta operación, ¿verdad?, que es una fracción 4 dividido menos 4.5, en términos matemáticos reales es menos 0.89. Esa es la respuesta matemática. Pero nosotros queremos tener una respuesta en términos absolutos. Aquí está, ¿verdad? Lo que hicimos anteriormente, aquí está. ¿Pero qué significa ese valor? El cociente menos 0.89 tomado en su valor absoluto, que es 0.89, quiere decir que el consumidor está dispuesto a cambiar o a dejar de consumir o a sacrificar o a ceder 0.89, o sea, es la fracción de unidad de Y, porque es la que se está reduciendo, a cambio de obtener o consumir una unidad adicional del bien X en ese tramo de la tabla o curva de indiferencia, exclusivamente en ese tramo o en ese segmento o en ese intervalo de la tabla o curva de indiferencia. Ahí ya la tenemos más clara. Sabemos que es una fracción del bien, en este caso el bien Y, que se va a sacrificar o se va a dejar de consumir con el hecho de que se logra consumir una unidad adicional del bien X. Esto es muy importante. El coeficiente de la tasa marginal de sustitución de X por Y cambia de valor según cambie su posición en los tramos o segmentos de la tabla, y de todo tiene una explicación, ¿verdad? La explicación es que la tasa de cambio o intercambio de un bien en términos del otro está sujeta a la abundancia o escasez del bien con que se intercambia. Cuando el bien es más abundante, su valor en términos del otro se deprecia, y a la inversa. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está vinculando de manera directa con el análisis de la utilidad marginal. A pesar que son dos puntos de vista diferentes, en teoría, sin embargo, hay una razón de ser, un marco teórico que todavía permanece parcialmente en este análisis. Y es porque lo estamos viendo desde el punto de vista subjetivo. Hasta este momento no hemos hablado nada de lo objetivo. Y recuerden que lo subjetivo responde a los gustos y preferencias del consumidor individual. Y cuando plantea en las tablas de indiferencia o las observa en las curvas de indiferencia, lo que él está planteando, lo que él está observando, son cuestiones de carácter subjetivo, lo que él se imagina, lo que él quisiera. Pero en tanto no lo enfrente a la realidad en la cual él vive, en comunión, en convivencia con demás consumidores, y tenga que recurrir a la disponibilidad de los recursos con que pueda contar, y tomando en cuenta los precios que puedan tener en el mercado esos bienes, pues él simple y llanamente está imaginando, está suponiendo, está planteando una posibilidad de consumo, pero que todavía no es real. Es una probabilidad, es una posibilidad. Él puede imaginar lo que quiera. Ya dijimos que inclusive él puede elevar su pretensión a obtener
infinitas cantidades de bienes XY capaces de satisfacer absolutamente todas sus necesidades, le harían a él feliz, le harían estar satisfecho, colmado, sin necesidad alguna. O sea, estando en la colina del placer o en la cima del placer. Pero eso es nada más lo subjetivo, lo que él quisiera. Aún así, él está dispuesto, existe un punto de racionalidad, si lo queremos ver así, él sabe, él comprende, él está de acuerdo en que para poder aumentar el consumo de un bien X, tiene que sacrificar en parte el consumo de Y, o a la inversa. Si él quiere aumentar el consumo de Y, pues tendrá que sacrificar alguna porción de consumo, porción o unidades de consumo de X y a la inversa. Entonces, es válido. Esa es la parte, digamos, un poco más racional del pensamiento del consumidor. Pero él puede imaginar todo lo que quiera, porque es válido. ¿eh? Nadie le va a poner un freno a su imaginación. El freno va a estar en la realidad objetiva, en la cual él sí tiene que considerar que debe contar con recursos para adquirir bienes y servicios en este modelo en el cual está, que es el mercado. Que en el mercado los bienes son útiles, son escasos, son económicos y por tanto tienen un precio. Mientras tanto, él sigue lucubrando opciones que para él pudieran ser alternativas satisfactorias, pero nada más es en términos subjetivos. Lo que él quisiera. No es lo que él puede, es lo que él quisiera. Entonces aquí vemos el mismo ejercicio, solo que en términos diferentes. O sea, si lo que desea saber es cuál es la tasa marginal de X por Y, con los datos tomados de la misma posición del ejemplo anterior, entonces cambia a, considerando los valores encerrados en el recuadro, calcular la tasa marginal de sustitución de X por Y sería, estamos en la misma, el mismo segmento, pero ahora él quiere saber cuántas unidades de bien X tendría que sacrificar o ceder o dar a cambio de aumentar el consumo de Y. Por eso es que ahora los términos del numerador y del denominador están invertidos. X, la cantidad que se va a reducir. 7.5 menos 12 nos da menos 4.5. Se puede poner al revés, 12 menos 7.5. Pero si ponemos este al revés, también vamos a poner este al revés, ¿verdad? 6 menos 10. De cualquier manera, el resultado nos va a ser negativo. Pero si se dan cuenta, menos 4.5 dividido 4 nos da menos 1.125. O sea, un octavo de fracción de unidad. O sea, lo que tendría que sacrificar, ceder o dar a cambio de bien X con tal de obtener una unidad adicional del bien Y. Porque eso es lo que nos muestra este planteamiento. Aquí está el mismo ejercicio, ¿verdad? Este último. Y ahora la interpretación. ¿Qué significa ese valor? El coeficiente menos 1,125 tomado su valor absoluto, o sea, ya sin signo negativo, quiere decir que el consumidor está dispuesto a cambiar o dejar de consumir 1.125 de unidad, o sea, una unidad y un octavo del bien X a cambio de obtener o consumir una unidad adicional del bien Y en ese tramo de la tabla o curva de indiferencia. En otras palabras, el valor de cambio o intercambio del bien X en términos del bien Y. Si lo queremos ver desde el punto de vista geométrico, o sea, en la gráfica, ¿cuál es el movimiento que se da? ¿Qué es lo que pasa? Si es tasa marginal de sustitución de Y por X, quiere decir que él estando en este punto, pasa al punto de aquí abajo. Él lo que está mostrando acá es que hay un sacrificio, una reducción de unidades de Y, o sea, deja de consumir Y a cambio de aumentar unidades de consumo de X. Por eso el movimiento se da este sentido, de aquí arriba para abajo. O sea, reduce Y, pero aumenta X. Si lo queremos ver al revés, cuando el consumidor reduce consumo de unidades de X, aquí dejó de consumir determinada cantidad de X, de este punto hacia arriba. Quiere decir que disminuye el consumo de X, pero aumenta el consumo de Y. Sin embargo, como está dentro de la misma curva de indiferencia, él no pierde ni gana en el intercambio
en términos de satisfacción, porque uno se compensa con el otro. Entonces, ¿ya? Reafirmamos que no es lo mismo dejar de consumir peras o cualquier bien X a cambio de agregar al consumo una manzana, porque los términos de intercambio en valor de unidades resulta siendo diferente. Si lo comparamos con la ley de la utilidad marginal decreciente, la utilidad marginal de un bien decrece a medida que aumenta su volumen, su cantidad. Eso es lo que nos dice la ley de la utilidad marginal decreciente. Es decir, cuanto más tenga de unidades de bien, cualquiera que éste sea, menos valor va a poseer para el sujeto que lo está utilizando, porque está en términos de apreciación. Y los términos de apreciación, o sea, la utilidad, significa que cuanto más escaso es el bien, tiene un mayor valor. Y cuanto más abundante es, tiene un menor valor. Entonces, este análisis se fundamenta precisamente en esa significación marginal, donde ya el sujeto se plantea la posibilidad de tener no un bien disponible para satisfacer sus necesidades, como en el caso del análisis cardinal, sino en este otro caso que tiene en su mente, porque no lo tiene real, en su mente imaginario, la posibilidad de combinar diversos bienes, que solo lo podemos hacer en términos de dos parámetros porque solo tenemos X y Y, pero que igual podríamos pensar que representan conjuntos o canastas de bienes que el sujeto quisiera adquirir para satisfacer todas sus necesidades. El fundamento es el mismo. Cuanto más cantidad tiene un bien, menos valor le va a dar. Y cuanto menos tenga de ese bien o de otro bien, mucho valor le va a dar. Ahí está el fundamento teórico, digamos, del análisis que reafirma el concepto de la ley de la escasez y particularmente de la ley de la utilidad marginal decreciente. Como podrán haber apreciado, este tema es relevante en la toma de decisiones de consumo, aun y cuando el consumidor no se ha enfrentado a las variables objetivas del mercado. Le invitamos a seguir en este proceso de la revisión de los componentes del análisis ordinal y a suscribirse a este canal.